Bienvenidas compañeras, compañeros a esta nueva emisión de Alternativas. Javier Garaycoa, jurista, profesor universitario, hombre político, ha tenido la gentileza de conversar con nosotros nuevamente para analizar esta compleja coyuntura política. Muchísimas gracias, Javier, por aceptar la invitación. Bienvenido. Muchas gracias, Pedro. Es un placer estar aquí y hacer algunas reflexiones en esta coyuntura tan importante para el país, muy trascendente, ¿no? No es Bueno, cualquier concurrencia a empecemos, las urnas. empecemos por la cuestión más inmediata para luego hacer un zoom y asumir una perspectiva de más largo plazo, más histórica respecto a lo que esto significa. En el corto plazo, ¿cómo ves el desempeño de la campaña en los distintos frentes que se han abierto? Mira, yo voy a partir de una reflexión muy interesante que hizo Antonio Gramsci en su momento, ¿no? Que el resultado electoral no se puede mirar en abstracto. Es la consecuencia de algo que se ha gestado, hablaba él, pues ideológicamente, en un medio determinado y ha condicionado ese resultado. Es, es evidente que nosotros estamos frente a un hecho electoral desde el punto de vista de una decisión, no electoral en cuanto a una elección de un candidato. Ojo, ¿no? Esto es importante, esta diferencia, porque mucha gente usa. Probablemente por comodidad, por costumbre, el proceso electoral, no. Este no es un proceso electoral entre candidatos, es, en resumen, en torno a tesis, ¿no? A ver, otra aclaración, otra precisión. Lo que acontece es que formalmente es en torno a tesis. ¿A qué me refiero, no? Lo que está en juego aquí, en realidad, es el hecho de una ruptura que se pretende por parte del presidente de la República, una ruptura de un ordenamiento legítimo, consensuado, apelando o recurriendo a este arbitrio, ¿no? Yo quiero advertir, además, algo muy importante. Esta consulta popular, tomando esta famosa frase que viene pues del ballet de Tchaikovsky, El lago de los cisnes, ¿no? Esto sería algo así como el canto del cisne, el canto fúnebre del cisne. ¿Por qué? Porque probablemente podría convertirse en la última vez que nos consultan, gracias a esta constitución, para decretar su muerte. ¿Sí? Fíjate tú, ¿no? Es decir, no perdamos de vista esto, que quizás nosotros estemos, si Es una votamos que consulta sí. muy democrática para acabar con la democracia, ¿no? Exacto, exacto. Es un mecanismo aparentemente democrático, ¿no? A propósito, en ese mecanismo democrático es de la participación ciudadana, que tiene varias formas y manifestaciones. No voy a enredarme en eso, solo voy a señalar que hay varias formas de consulta. La consulta de plebiscito, por ejemplo, esa no nos la hicieron, ojalá lo hubiesen hecho para preguntarnos si estamos de acuerdo con que ya no se sostenga por el presupuesto general del Estado el subsidio al diésel. Hubiese sido bueno, ¿no? Que nos consultasen a nosotros, Y que nos acordémonos a hiciese el propósito presidente esta de este pregunta. canto del cisne, este canto ya fúnebre del cisne, acordémonos que también Hitler ganó las elecciones, bueno, tuvo la primera minoría en A eso realidad, iba. ¿no? Por la estupidez de la izquierda, que hasta ahora se mantiene, ¿no es cierto? En ese momento, los socialistas y los comunistas hubiesen tenido mayoría, hubiesen podido tener más del 50% de la votación. Así es. Hitler solo tuvo un poco más del 30% y con eso ya hizo gobierno, obviamente con la confabulación de las oligarquías locales y de las grandes potencias, incluyendo los que iban a ser sus enemigos en la Segunda Guerra Mundial. Entonces es Te importante destacar recuerdo, te que Hitler recuerdo, también a cada rato hacía plebiscitos, ¿no? sí, él con un plebiscito liquidó la Constitución de Weimar. Ojo. Exactamente. ¿Por ¿No? qué no La desarrollas Constitución del año este punto para 1918, completar fruto de la Revolución con lo que Alemana. planteaba Gramsci, esta consideración de este dirigente comunista italiano a la que hacías referencia? Sí, mira, yo creo que Gramsci hizo muchas reflexiones interesantes sobre estos temas porque él sufrió otro proceso de fascistización, ¿no? El de Italia, en donde se asemejó más a un golpe palaciego, ¿no? El acceso de Mussolini.
la confluencia en este tema, ¿no? Mira, es importante, ya que hemos mencionado este problema histórico, que previamente se produjo en Alemania de los años 30 el incendio del Reichstag, el Parlamento alemán, del cual se acusó al Partido Comunista Alemán y fue puesto fuera de la ley por Hitler, ¿no? Es decir, fue eliminada su representación parlamentaria, muchos de sus parlamentarios incluso fueron apresados, ¿no? Con un partido fuera de la ley y el otro perseguido, el Partido Socialdemócrata, pues lógicamente en el plebiscito, de una manera pírrica, si comparamos con los números absolutos que había en ese entonces, ¿no? Hitler logró su objetivo. Se acabó la Constitución de Weimar, pasó él a ejercer todos los poderes en ese momento. Pero yo lo que quería recordar es que las consultas, en este caso, ¿no? También tienen otro elemento. En realidad, pues, lo que está en juego o lo que se pone en juego y lo que la gente se percata, para nuestro caso, de que sí, sí están en juego muchos derechos. A ver. Mira, el hecho mismo de que el presidente haya señalado, primero, su ataque contra la Corte Constitucional, no por la Corte mismo, sino por la resistencia hacia el control de constitucionalidad. Control de constitucionalidad que es cierto, ha sido bastante tibio con él, ¿ah? Advierto, muy tibio con él. Fíjate tú que en esta misma consulta, ¿no? Tuvo un acto de deferencia hacia el Ejecutivo, porque le dijo que 13 de las treinta y tanto disposiciones de la convocatoria que presentó mejor dicho, que ni siquiera la presentó, sino que se la envió el Consejo Nacional Electoral a la Corte, ¿no? 13 de esos considerandos, la Corte Constitucional consideró que eran opuestos a las disposiciones constitucionales y a jurisprudencia de la Corte, entre ellas la lealtad ciudadana, ¿no? Es decir, lealtad en cuanto a la neutralidad que debían tener las consideraciones. Pero la deferencia consistió en decirle, sustitúyalas. Es decir, cuando califican dicen que eso es contrario a la Constitución, pero en la parte resolutiva le dicen puede sustituirla. No la sustituyó, lo único que sustituyó es eso de la integración de la Asamblea que estaba mal hecha, los cálculos matemáticos para que sean 80, ¿no? Bueno, eso lo hicieron en nombre de Hay un principio en derecho constitucional que se llama deferencia. Aclaro. Deferencia al legislador, no al administrador. Deferencia al legislador. Primero, porque el legislador es una voluntad colectiva. Son representantes de un colectivo, que es el Parlamento, como le dicen en Europa, de la Asamblea Nacional, el legislativo. ¿Dónde están todas las tendencias? ¿Dónde tienen que llegar a un acuerdo? Tienen que pasar por una, por dos vueltas de votación, etcétera, ¿no? Entonces se supone que hay en esa representación que tiene el pueblo a través de este organismo representativo, pues pueden presentar una norma que puede tener algún defecto, alguna falla. Entonces el principio de deferencia implica tratemos de que pase. Tratemos de que el control sea mínimo por el carácter legítimo de ese origen, ¿no? Esa es la idea de deferencia. Pero no es preferencia. Ojo, una cosa es deferencia y otra preferencia. Bueno, aquí es clarísimo que hay un campo de Hay juego preferencia. inclinado a favor de la familia Noboa, ni Sí, siquiera del presidente, sí. de la familia Mira, Noboa. yo te voy a decir otro elemento otra cosa que a mí me choca, ¿no? Sucede que, bueno, ahora sí pidió permiso para poder hacer campaña, ¿no? Pero el problema del permiso, que no lo pidió en el proceso electoral, está justamente en lo que está, en evitar que haga lo que está haciendo. Es decir, disponer de fondos públicos para una campaña. A ver, empezar a repartir bonos a diestra y siniestra, ¿no? Incluyendo Promesas militares y policías, ¿no? Lo cual es militares y particularmente bueno. policías, pero a todos, ¿no? A los jóvenes, a los ancianos, agricultores, a todos, ¿no? Eh, tomar decisiones en torno al uso del presupuesto. A ver, tú conoces más de esto, ¿no? ¿Cómo es posible que él desfinancie el funcionamiento del Ministerio de Finanzas disponiendo que se pague anticipadamente el 13º sueldo? Terrible. Todos sabemos, los que conocemos algo de la administración pública,
el Ministerio de Finanzas vive tapando huecos, ¿no? Coge dinero de acá, paga acá, trata de cumplir sus obligaciones a duras penas, a duras penas, más con el déficit fiscal que existe en este momento. Entonces, ellos ya tienen programado, ¿no? El 13º, me acuerdo, se lo tienen reservado, como todas las remuneraciones mensuales, ¿no? Eso es un dinero que no, ellos saben que no pueden tocar, ¿no? Pero si se lo mueven para otro momento, entonces se dejará de pagar a los municipios partidas presupuestarias, incluso el mismo sueldo del mes de diciembre. No te extraña que el presidente ya anunció que va a tomar parte del crédito del Fondo Monetario del próximo año para pagar sueldos del sector público. ¿Por Ah, qué? Porque ya la yo recuerdo definición. con respecto a este punto que en la Constitución, en el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Ese. Públicas y en varias otras leyes se establece de manera expresa que solo se puede aceptar, que solamente se puede adquirir deuda externa si es que es para fortalecer activos, o sea, para inversión pública, no para Para gasto inversión corriente, pública, así, no para pagos no corrientes, para ¿no? gasto corriente. Obviamente. Entonces, esto es Sí. totalmente ilegal. Fíjate, yo recuerdo también como abogado, ¿no? Que cuando hay sentencias judiciales, el mismo código dice que deben programarse para el presupuesto del siguiente año. Porque claro, no se puede, hay que cumplir las sentencias judiciales, pues ese precepto es válido en cualquier Estado de Derecho. Pero el Estado está exento precisamente por esa ley de hacer pagos o egresos inmediatos. Le dice, bueno, el próximo año, prográmenlo para el próximo año, en el presupuesto del próximo año, y ahí con eso cumple con la ley, ¿no? Así está establecido, es decir, no se puede mover el presupuesto. Fíjate tú, disculpa que me ría, ¿no? Fíjate los aprietos que tiene Trump con el Congreso en Estados Unidos. Él no puede disponer más allá de lo que tiene presupuestado. Bueno, y en el caso Y aquí se del Ecuador, paralizó la administración eh, pública en sabes Estados que esto Unidos, de ¿no? aquí es, déjame que entre un poquito de detalles técnicos porque vale la pena graficar lo que estás mencionando. En términos conceptuales y constitucionales, esto es muy grave. Pero el rato que uno va a los números, la cosa es todavía, es una Claro, demostración de cinismo y de sadismo por parte del gobierno. así es. Porque presentó, ahora con todo, con el pretexto de las elecciones y de que era un año especial, entonces presentó la proforma presupuestaria que tiene que aprobarse en la Asamblea antes de que empiece el año fiscal, la mandó a mediados del año fiscal, o sea, la proforma presupuestaria del 2025 la mandó en agosto. ¿Sí? Cuando ya se había cumplido el primer semestre, más que cumplido el Ah, primer ya, claro. semestre. El punto es que de los 40.000 millones de dólares que estaban planteadas gastar en este año, el primer semestre tenía que haberse cumplido por lo menos los 20.000, pero en realidad se habían cumplido menos de 15. De los 20 se habían cumplido menos de 15, lo cual ponía alrededor de 27 millones por cumplirse en el segundo semestre, en realidad a partir de septiembre, o sea, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, en 4 meses tenía que haberse gastado 27.000 millones de dólares, para los cuales, Javier, no había financiamiento. No, bien. Se Yo te voy planteaba a que poner, el déficit era de solamente 5.000 millones, de los 27, 5 estaban sin financiamiento en el papel. Pero en realidad, esto que vos dices, que sacan de un lado para tapar un hueco, sacan de otro lado para tapar un hueco, el punto es que el clamor ciudadano y sobre todo esta cuestión terrible, ¿no? Así este sadismo, porque no hay otra cuestión eh, sí de, mismo, además. de perdonarse él mismo la deuda, de no pagar los impuestos de él y su familia. La señora madre está haciendo obras de caridad con plata pública porque no están pagando los impuestos y al mismo tiempo, ¿no es cierto?, aumenta en el papel el presupuesto para salud aumenta en el 83%. Entonces todo el mundo diría, me muero, qué maravilla, qué devoción para... Y claro, todo es puro propaganda, porque en realidad lo que ha hecho es, en términos de la asignación real, en términos del contante y sonante, el cushki que llega al Ministerio de Salud es cada vez más exiguo, por eso no hay plata para los hospitales, por eso se mueren los enfermos con cuestiones gravísimas como el tema de la diálisis, ¿no es cierto? Más de 1.000 muertos. Por eso se postergan enfermedades, operaciones urgentes, 13.800 Claro. operaciones urgentes postergadas. Entonces, este nivel de cinismo, o sea, que se plantea, ¿no es cierto?, en el marco constitucional de esta transformación del ejercicio de lo político, tiene expresiones tan sádicas y tan cínicas como esta.
Mira, todo esto apunta, voy a insistir sobre eso y luego lo desarrollo, pues, sin dejar de ser una observación presupuestaria, que poca gente lo ha dicho. Nos están preguntando si nosotros estamos de acuerdo. Evidentemente hay una apelación a la idea de ahorro, ¿no? Si debemos disminuir el número de asambleístas. Y en la siguiente pregunta nos preguntan si queremos tener otra asamblea adicional, que es la asamblea constituyente. Es decir, duplicar, perdón, es triplicar, porque la Asamblea Constituyente actual debe pagar remuneraciones, etcétera, ¿no? Pero ya tiene una instalación, ya está instalada, ¿no? En cambio, a la Asamblea Constituyente hay que buscarle instalaciones, logística, etcétera. Aparte de pagar, lógicamente, a los asambleístas constituyentes. Y luego hacer otra consulta para que se apruebe el proyecto de constitución. Eso tranquilamente nos llevará para este funcionamiento, calculo yo, alrededor de 600 millones más. 600 millones. Casi, por supuesto, mucho más que el simple presupuesto de una asamblea. Y peor aún, ya se anuncia que quieren hacer dos cámaras. ¿De cómo que quieren reducir en una pregunta a la asamblea actual y luego nos dicen que hay la posibilidad de volver a las dos cámaras? ¿No? Es absurdo. Entonces, ya está desfinanciado el presupuesto del próximo año. Entonces, lo que se ahorró supuestamente en la eliminación del subsidio del diésel, ya se fue en eso. Ya está ese dinero está ahí. Entonces, vamos camino a desfinanciar el presupuesto también del próximo año. Y eso no se ha enfocado. Ahora vamos bien. ¿Por qué motivo justamente se está haciendo todo esto? Es evidente, no es lo que se trata del tema de la seguridad ni nada de eso, es cambiar las reglas del juego y cambiar el orden del poder. Eso es todo. Aquí voy a la campaña, ¿no? Desde ese punto de vista, por supuesto, la campaña concentra también en las ideas que trata de promover el presidente de la República. Por supuesto, ese de la seguridad con ese presidio de alta seguridad que acaba de inaugurar así, a medias, ¿no? Para presentar Es otra allí muestra de a sadismo y Jorge de Glass, cinismo. para presentarlo a Jorge Glass y presentar pues algunas otras personas. De paso, ¿no? Jorge Glass, yo quiero recordarles, está en prisión preventiva. No puede ser objeto de una prisión en una alta seguridad. Las personas que están en prisión preventiva no pueden estar en los presidios. Están en otras cárceles distintas, en Justamente otras esta zonas de semana detención. les recuerdo a los amigos oyentes, ¿no? Que tuvimos una conversación con Juan Falconi Puig, en el que él iba detalladamente, ¿no es cierto?, por sobre todos estos derechos, estas conquistas sociales de la humanidad, porque no son solamente aquí, ahí Sí, mencionamos la Carta Magna 1215, hablamos de las conquistas de la Revolución Francesa, hablamos del el Acta de los Derechos Bill de of los Rights. Estados Unidos, Bill of Rights en los Estados Unidos, en fin, hablamos de todos estos elementos que han sido recogidos por la Sí, legislación ecuatoriana y por la Constitución de Montecristi, que incluyen el tema del debido proceso, que aquí está haciendo tabla rasa. Entonces, vienen totalmente. ganando el debido proceso con el lawfare, con la persecución judicial, con el sesgo del tema judicial en contra de las personas que no están de Pedro, acuerdo con su proyecto, pero al mismo tiempo, ¿no es cierto?, están cuidándose las espaldas y ahora quieren hacer todo esto legal, ex post, del hecho Pedro, consumado. yo quiero recordarle solamente, ¿no? Que Jorge Glass, ¿no? Se encontraba ya fuera de la cárcel y que a él lo sacaron de la Embajada de México una vez que se le había concedido el asilo y lo llevaron donde un juez. ¿Para qué? Para que dicte una prisión preventiva, porque se estaba iniciando otro proceso, ¿recuerdas, no? De investigación sobre el terremoto, los gastos del terremoto, etcétera, ¿no? Es decir, la prisión de él, la sentencia de él, ya eh, había sido dejado él en libertad, ¿no? En que eso se llama libertad condicional, ¿no? Es decir, esa pena ya la tenía cumplida. Y para regresarlo a la cárcel lo llevaron de donde otro juez o jueza, no recuerdo, apuradamente, ¿no? En la madrugada, después de sacarlo de la embajada, para que allí Y se ya esta dicte una sacada es prisión totalmente preventiva ilegal, por el nuevo juicio. que es Es decir, totalmente está ilegal porque es un detenido por el secuestro, nuevo ¿no? juicio
y está en una cárcel de alta seguridad. Eso no es Ahora, posible. cuéntanos, por favor, Javier, Bueno, déjame terminar la una idea, prisión ¿no? preventiva, solamente este punto, esta nota al pie de página, una prisión preventiva debe tener un límite, ¿no? Sí, tiene un límite. Eso no es problema, todavía está dentro del límite. Pero debe cumplirse no en el presidio, es decir, donde están los sentenciados, ¿ya? Él no puede estar pues con esas personas que además son de alta peligrosidad. Él además es una persona de tercera edad y enferma, ¿no? Ya eso no importa, por último pueden tomar la decisión en su momento sobre eso, pero hasta ahora no tiene decisión sobre eso. Entonces está detenido en ese lugar de manera ilegítima. Bien, pero ¿a dónde iba yo, no? Todo esto apunta a una causa, todas estas irregularidades. Por supuesto, el amedrentamiento, los muertos en las manifestaciones, los niños estos desaparecidos de desaparición forzosa y luego asesinados, de las Malvinas, etcétera, ¿no? Todo ello apunta a este cambio, que además él mismo se ha encargado de perfilar. Ya dijo quiénes son sus candidatos para la Asamblea Nacional. Su señora madre para asambleísta nacional y la ex fiscal Diana Salazar, representante de su gobierno en Argentina, embajadora, ¿no? Es decir, este es mi grupo. Y el Está general Vela, definido. ¿no? Sí, está definido. Ahora, veamos la otra campaña. ¿Cuál es el lado fuerte de la otra campaña? La diversidad y la multiplicidad de sus orígenes. Ahí encontramos indígenas, ecologistas, personas de izquierda, personas de derecha como Jaime Nebot o Cristina Reyes. Encontramos, por supuesto, a sectores populares amplios como en Azuay, con el reclamo contra la minería en Quinzacocha. Por supuesto, por los pueblos agredidos como en Otavalo, ¿no? Es decir, hay una diversidad. Fíjate tú, entonces estamos frente a otro hecho. Es la sociedad, es el, perdón, el conjunto social, ¿no? Los movimientos sociales y otros sectores políticos, incluso, ¿no? Variados, diversos, que asumen como entendiendo que esta es una agresión en contra de una estructura de derechos, ¿no? Eso tiene un aspecto positivo. Se trata de un cierre del Estado, del poder oligárquico, ¿no? Que utiliza ilegítimamente recursos sin que haya controles de Contraloría ni el Tribunal Contencioso en el Consejo Nacional. A la Corte Constitucional podrían recurrir, pero nadie ha presentado demanda sobre esto, sobre el uso de esos recursos, que debió hacerse, porque él no puede usar los recursos para campañas promovidas por él, ¿no? Bueno, eh, vamos entonces a esta confrontación. El lado fuerte es ese del no. ¿Por qué? Porque esta no es una campaña electoral. Él le está convirtiendo en una campaña electoral en torno a sí, ¿no? Por supuesto, pues él está confiado en que tenga o mantenga un grado de aceptación, de respaldo, y por ahí respaldarse en una o dos preguntas que tienen un valor de anzuelo, como esta de eliminar el fondo partidario, disminuir el número de asambleístas, como señalaba, aunque también hay otros aspectos de principio allí, no estoy diciendo que sean insustanciales, pero los usa de anzuelo porque son fáciles de una fácil respuesta, de una respuesta espontánea de la gente. No, está bien que gastemos menos en eso, sin pensar que le está diciendo que va a duplicar ese gasto de representación, como lo hace en la otra pregunta, que va a abrir otra asamblea constituyente en este caso, ¿no? Pero bueno. Esto es esta es la campaña. Ahora, claro, él tiene muchos recursos de los que se está valiendo. Ha comprado, y hay que decir las cosas como son, ¿no? Ha comprado a mucha gente de los medios, abiertamente, ¿no? Abiertamente. Es una manera desembosada, que hoy día aparecen a capa y espada alineados con el sí, ¿no? Y de la Entonces, academia, Javier, y de la academia, ¿no? sí, e incluso en las universidades públicas, fíjate tú, en las universidades públicas, ¿no? Después del trato que tienen de lo que él piensa sobre el carácter privado que deben tener estas organizaciones, la salud, la educación, etcétera, ¿no? Pero bueno, esta confrontación desigual, sin embargo, tiene otro componente, porque esta no es solamente una pelea
aquí yo quiero apelar también a la experiencia política y, por supuesto, la teoría tiene algo que ver, pero sobre todo eso, porque no hay una teoría que sea cierta si no se fundamenta en una práctica, ¿no? Eh, no solamente las redes son un gran conductor en este momento socialmente, nadie discute eso, pero nada sustituye a la experiencia directa. Todavía los seres humanos nos guiamos por nuestra práctica y nuestra experiencia en esa práctica. Esta es una gran verdad desde siempre. Bueno, y ya la gente ha empezado a saborear esa práctica. La eliminación del subsidio al diésel, el aumento de los costos de la vida, del transporte, etcétera, la represión contra los sectores populares, ¿no? Contra todos los que reclamaron, el enjuiciamiento como terroristas de estas personas, ¿no? Y por supuesto todos los antecedentes, este crimen de estos niños de las Malvinas, ¿no? Aquí en Guayaquil. Y bueno, lo que tú Ya son acabas más de de señalar, 40, ¿no? En un caso similar, aparte de los chicos de las Malvinas, son más de 40. G40 desaparece. Esto de borrarse las deudas tributarias, ¿no? De Lo las que sus familias. subalternos se pagan a sí mismos y a sus familias, con el Así es. presupuesto que no existe, se pagan ellos mismos primero. Es decir, ni siquiera cuidan las Ah, cuentas. claro, el que hizo director del IES ahora, Lama, el abogado Lama, ¿no? Bueno, todo esto, ¿no? Estas experiencias, es verdad que las ocultan muchas veces, no las puede ocultar totalmente los medios de comunicación, ¿no? Sí, muchas de esas trascienden. Entonces, aquí hay una experiencia real. Y la experiencia también da resultados. Hicimos referencia a consultas, pero por ejemplo, Pinochet tuvo un no contundente cuando se atrevió a hacer una consulta, ¿no? A pesar de que todavía estaba en la dictadura y que todavía tenía muchos partidarios, ¿no? Muchos partidarios. Por haber motivos, no estamos haciendo ese análisis, ¿no? Pero la gente dijo, no, hasta aquí nomás, esto tiene un alto costo, ¿no? Para Chile. Luego también tuvieron otra consulta al contrario, ¿no? Donde decidieron cambiar de constitución y le dijeron a la constituyente, no queremos esa constitución, le dijeron que no, no. Es decir, la gente mide por las experiencias y también por expectativas, lógicamente, ¿no? En este tipo de consultas. Experiencias y expectativas van juntas. Entonces, esto nos deja yo diría, un resultado abierto. Yo no hago mucho caso de las encuestas en ese sentido, porque yo estoy seguro que habrá muchas sorpresas. Yo, por ejemplo, estoy casi convencido de que en Azuay ganará el no. Evidente, ¿no? Es decir, hubo un levantamiento tal en defensa de sus recursos, ¿no? Que es evidente además, pues que aquí el pueblo ha mostrado, en general, el pueblo cuencano, azuayo, ¿no? Ha mostrado su fuerza. Han demostrado que juntos pueden. Y eso es difícil de dar marcha atrás en un proceso así. Por supuesto, este es una apreciación mía, ¿no? Pero la hago sobre el fundamento, insisto, de la experiencia y de lo que realmente aconteció. Ahora, Y es pues, interesante esto que mencionas porque Azuay es una provincia en la que la votación de Noboa fue muy importante, ¿no? sí, sí, Entonces, de así aquí es. se le están Fíjate llegando tú, sus propios partidarios. Cuéntanos en contrario, acuérdate que la CONAIE, que Vargas mismo dijo que ellos votaron por por Noboa. Noboa, pero que ahora estaban en contra por este motivo, ¿no? Y que Ahora, iban a esto de hacer sí la sucede contraria. en importantes segmentos de la sierra, pero ¿qué pasa? Parece al contrario la situación en Guayaquil y en general en la costa, ¿no? ¿Cómo aprecias esta situación? Sí, mira, yo creo que en el caso de Guayaquil, pues, aquí se haya atravesado un tema político, ¿no? La confrontación de él con el alcalde, con Aquiles Álvarez, ¿no? Que, por cierto, dejaron de serlo, creo, ¿no? En la asamblea, un aliado de Correa. El, el señor Chávez, el primer asambleísta de la RC5, pertenece a ese grupo. Y él dijo, bueno, nosotros tenemos nuestro propio grupo y nuestra propia orientación, creo, ¿no? Ellos tienen sus propios objetivos, pero eso es legítimo, yo creo que pueden tenerlos. No creo que sea un candidato adecuado, estoy hablando de presidencial, porque él está pensando en eso. Pero esa confrontación desvía este tema, ¿no? Sí ha habido protestas en Guayaquil, sí las ha habido, ¿no?
pero evidentemente no han alcanzado la contundencia, ¿no? Por supuesto, lo de Azuay es incomparable, pero con otras latitudes, ¿no? Yo qué sé, las de Imbabura, por ejemplo, que fueron notables en general, ¿no? Las de Imbabura, del movimiento indígena particularmente en Imbabura, ¿no? Y otro En sector ambos sectores de que ha Quito. estado particularmente silencioso en esta coyuntura han sido los distintas organizaciones montubias, ¿no? Sí. Sí, yo creo que sí. También en gran medida, a medias, digamos, el tema de los transportistas, porque también ha surtido efecto esto de que a la larga ha repartido recursos de manera inmediata, sin controles. Creo que se recuerde eso, ¿no? Sin controles, sin que nadie controle el uso de esos, ilegítimo de esos recursos. Son recursos nuestros. Son recursos nuestros. Y por lo menos él debería tener la dignidad de preservar esos recursos. Bueno, pues después de eso los gastará en lo que quiera, una vez que, ya que él está convertido, es en realidad un pronunciamiento en torno a él, ¿sí? Porque eso es lo que vamos a votar a la larga. Si estamos con la manera en que él ha manejado y piensa manejar el Estado ecuatoriano, o no estamos de acuerdo con eso. Ese va a ser el verdadero Ahora, resultado, ¿no? mira, tomando con un grano de sal las distintas encuestas, hay algunas que mencionan que precisamente señalan con porcentajes el que un sector en la sierra que estuvo votando por Noboa ahora está en la oposición, ahora está por el no sobre todo, pero también decían que, por ejemplo, en la ciudad de Guayaquil había un rechazo al paro indígena y que por eso tenía un efecto a favor del gobierno. Ahora, esto de aquí se da en el contexto de una clara provocación de los medios de comunicación y del Es una propio provocación. gobierno para escalar el tema del racismo nuevamente. Nuevamente el racismo está abiertamente sobre la mesa, ¿no es cierto? Nunca ha dejado de estar, pero taimado, pero al menos desde el levantamiento de 1990 era una cuestión vergonzosa, ¿no es cierto? El que alguien asuma posiciones abiertamente racistas. Ahora nuevamente lo han hecho Mira, y hay dos aspectos que yo quiero destacar cuéntanos en eso. eso. Me pareció excelente, ahora meditándolo luego, ¿no? Por supuesto, primero el entusiasmo con el paro. La actitud de la CONAIE fue buena en eso. El de suspender el paro y concentrarse en este proceso de consulta. ¿Por qué? Porque ya no hay ese pretexto. Si ya no hay el problema del paro, vamos a votar por esto. Y aquí vamos a confrontar es precisamente al presidente. Uno. Dos, el otro aspecto positivo es que los actores políticos han bajado sus decibeles de protagonismo. Todos, todos. Rafael Correa, Jaime Nebot, se han pronunciado, no estoy diciendo que no se han pronunciado, pero no han tratado de ser protagonistas. Eso ayuda porque el no en realidad aún no se convierte en una oposición. Es una resistencia. Este es el término más exacto, una resistencia frente a lo que a las barbaridades que pretende perpetrar o consagrar el presidente Noboa, ¿no? Sí, aquí hago una hipótesis, no estoy aseverando nada. Si el sí se impone en la cuarta pregunta, es decir, hay una convocatoria a asamblea constituyente, hay que elegir asambleísta. Y aquí la dispersión del no no cuenta. Aquí sí es un punto a favor. Estoy hablando de si gana el sí, ¿no? Si triunfa el sí, es un punto a favor de él el tener unificada una propuesta, Porque es un triunfo tener personal, ¿no? seguidores, ¿cierto? Porque el Claro. sí es un triunfo Si personal. el no puede estar muy cerca de repente, ser una importante presencia, pero ¿quién lo capitaliza? Están dispersos. Son demasiadas cabezas para una alternativa de oposición. ¿Sí ves? Es muy difícil lograr que esa dispersión se aglutine rápidamente, se concentre en torno a una lista, por ejemplo, de asambleístas constituyentes y pueda hacerle un contrapeso adecuado. Es muy difícil, no imposible, ¿no? Pero aquí ya se trata de un proceso de concentración de esfuerzos políticos. Y yo estoy seguro que lo que llamamos oposición estará atomizada. Eso es lamentable, ¿no? Por eso la importancia del no. Precisamente porque eso mantiene una unidad, aunque sea momentánea. Ayuda a identificar fuerzas, ayuda a que se establezca de una u otra forma una suerte
intercambio, si no diálogo, por lo menos intercambio. Mire, yo opino esto, yo de esto. Bueno, tenemos más o menos una línea de intercambio, ¿sí? Entonces, estoy pensando en términos políticos, ya de una deducción política sobre esto. Eh, si eso se convirtiera, ese no, hay un hermoso poema de un gran poeta argentino, Armando Tejada Gómez, un gran poeta de izquierda, ¿no? Ya fallecido, ¿no? Que decía, justamente hablando de la época de la primera dictadura militar, ¿no? La Onganía. Decía, hay un poema muy hermoso, yo lo tengo incluso en un disco por allí, dice, que empecemos a decir no cada mañana, no a los edictos rengos, etcétera, etcétera, hasta que haya un no grande como una casa que pueda guardar nuestros sueños. Algo así es el problema nuestro. Empecemos por estos no pequeños. Convirtamos este no en cuatro nos y ese no en un gran sí a la esperanza, un gran sí a nuestros sueños. Pero eso no se transforma mecánicamente. También lo decía Simón Bolívar. La unidad demanda grandes esfuerzos, decía él, ¿no? Con esa sabiduría estratégica que tenían para avisorar el futuro, ¿no? Decía, se necesitan grandes esfuerzos. Añadiríamos nosotros ya en nuestro lenguaje actual también grandes sacrificios, ¿no? Y mucha Sacrificios generosidad, políticos, y mucha generosidad. generosidad, mucha generosidad. Ese es el O término. sea que a Y veces falta sacrificio. en nuestros dirigentes políticos, ¿no? Y sí, evidentemente, ¿no? Entonces, bueno, pero esas lecturas ya las haremos a partir del lunes, ¿no? Decía, Bueno, ya pero podremos. ubiquémonos ahora sí en una perspectiva, hagamos del zoom, ¿no? Y pongámonos en una perspectiva de más largo plazo. Es evidente que esta agenda oligárquica, imperial, está buscando una transformación histórica del país. Este es un tema que me parece que es crucial entender. Gane el sí o gane el no, el punto fundamental aquí es el hecho de que está en juego la soberanía del país. Está en juego el futuro democrático del país, está en juego la sostenibilidad de la dolarización. Vamos por partes. Tres puntos que son fundamentales y que me parece que no han sido discutidos con suficiencia en la campaña. El tema de la soberanía, están insistiendo, por eso digo, puede ser que si gana el no, ¿no es cierto? La corporación Novoa y sus aliados, el resto de oligarcas tontos útiles que están apoyándole a Novoa, van a seguir insistiendo. Ya perdió esa pregunta, pues y otra vez están insistiendo, ¿sí? Entonces, es evidente, ¿no es cierto?, que esto de aquí es parte de una agenda que no toma Bueno, en consideración ni el pronunciamiento popular ni los intereses populares, sino que está siendo impuesta. Hablábamos con Hernán Reyes recordando esa frase del coronel Gutiérrez, del dictócrata, ¿no? Entonces, aquí parece que es particularmente, más allá de las intenciones de quien propuso el sintagma, ¿no es cierto? Me parece que es importante ver la etimología. El dictócrata tendría que ver con el poder del que recibe dictado, ¿no? Entonces, el poder sí, de este gabinete está en lo que le dictan. Es obvio que esta agenda viene de afuera, es obvio que todas estas propuestas, la campaña electoral, el manejo de ah, relaciones públicas, todo el manejo del discurso, no vienen ni de este señor, que a duras penas puede articular cuatro palabras, ni de todo su gabinete juntos, que no dan pie con bola. Entonces, es claro que viene desde afuera, son agendas elaboradas con mucho bueno, detalle. mira, es tan evidente eso, Sí, sigue, sí. es tan evidente eso que aquí ha venido la secretaria de Estado de Exacto. Seguridad Entonces, vamos de Estados con el Unidos, tema de la soberanía. ¿Qué para significa? recibirla con bombos y platillos y irle a mostrar, ¿Qué mire, aquí están los terrenitos para ustedes, para que vengan. Acordémonos de la otra vez me Sí, estaba o sea, acordando a ver, del es doctor importante Manuel esto. Medina Castro, ¿te acuerdas? Sí, cómo no, cómo Ya, no. bueno, ¿por qué no nos Me ponemos en esa acuerdo muy bien de perspectiva él. de lo que han sido las luchas, ¿no es cierto? Las luchas del pueblo ecuatoriano, de su intelectualidad en torno a la soberanía, ¿no es cierto? Luchas en las que también hubieron sectores de derecha, es decir, yo creo que son temas, si estuviera viviendo ahora Jorge Salvador Lara, por ejemplo, un historiador, un hombre de derecha que no solamente estuvo en el Partido Conservador, sino que antes de eso estuvo en el ARNE, yo creo que él estaría absolutamente, pero no solamente en contra, sino indignadamente en contra de eso, ¿no? Yo creo Mira, que yo buena parte del espectro conservador de los dos últimos siglos, ¿no es cierto? Si pudieran tener una voz ahorita, estarían absolutamente espantados probablemente sí.
que con se los símbolos, plantee sí. eso, ¿no es cierto? Que sus herederos estén planteando el renunciar a su heredad, estén renunciando a la soberanía nacional. A ver, articula, ¿qué quiere decir? Con la soberanía no se Sí, a come, ver, mira, hay dos soberanía no se come, aspectos. puede decir alguien. Desarrolla, por favor, como Dos constitucionalista. aspectos allí que hay que tener en cuenta sobre eso. El primero, el pretexto, ¿no? El pretexto de la seguridad. Y como dice la gente, pues por eso digo, la experiencia es importante. ¿Y cómo tuvieron fuerza para ir a matar indios y a meterse a sus casas y a sacarlos con ese despliegue de fuerza y no lo hacen con las pandillas aquí, ¿no? Primero. En segundo lugar, se nos dice pues que esto va a garantizar la seguridad interna del país. Una base militar no es para eso. Una base militar, a ver, ¿qué es una base militar? Parece increíble, hay que explicar estos pequeños detalles, ¿no? Una base militar es la presencia de tropas con un eje, es decir, verticalmente bajo un mando estratégico, que cumplen una estrategia de Estado. Por favor, eso no pregúntenle, bueno, supongo que algo sabrán los de los altos mandos del comando conjunto nuestro. Y eso es, Quienes pues, están siendo esto es humillados, una ¿no? base. Y están siendo Ahora, mi, públicamente mi humillados. pequeña pregunta es, ¿esas tropas a qué estrategia responden? ¿A la del Pentágono o la del Comando Conjunto del Ecuador? ¿A qué órdenes, en resumen, son las que ellos cumplen? Porque no hay, en la guerra no hay dos mandos, hay uno solo, hay uno solo. Es un principio elemental. Hay un mando vertical desde arriba, hay un solo comandante. El comandante político nuestro siempre es el jefe de Estado, ¿no? El presidente de la República. Y luego, pues, el jefe del comando conjunto. Punto. Así es la verticalidad, no puede haber dos. Imagínate, aquí vamos a pensar que hay dos. No, eso no puede ser, eso no puede ser, ¿no? Salvo que exista una alianza militar en donde eligen un solo comandante. Esto sí sucedió en la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo. Eisenhower fue el comandante en jefe de las tropas invasoras del continente europeo, ¿no? Cuando se desplegó el desembarque del día D, ¿no? Claro, pues ya habían acordado previamente entre los aliados. Así era en ese frente, ¿no? ¿Nosotros estamos en guerra con Estados Unidos? No. ¿Estados Unidos está en guerra potencial? Sí. Sí, está con China en guerra, Bueno, en el y Pacífico, adivinen en justamente. una conversación entre Trump y Noboa, ¿quién va a ganar? O lo que es más grave, en una conversación entre Netanyahu y Noboa, ¿quién va a ganar? Claro. Bueno, entonces, para empezar, ese es el primer problema, ¿no? La base militar es para una estrategia global. Nosotros en ese ámbito global no jugamos ningún papel. No es que no querramos, ojalá algún día podemos tener alguna presencia, aunque sea pequeña, ¿no? Pero no jugamos, esta es la realidad. Aquí hay intereses globales de Estados Unidos que ha dejado de concentrarse en el Atlántico. Ese ya no es el gran mar de hace unos años, hasta unas décadas atrás. El Caribe, el Mare Nostrum, primero de Estados Unidos, de los anglosajones de Estados Unidos y también de las potencias europeas. El Golfo de México, el Caribe, etcétera. Eso ya no. Ahora el problema está en el Asia, es decir, frente a nosotros, que ya no es frente a nosotros porque sucede que China tiene un gran puerto ahora en Perú, en el norte del Perú, tiene otro en Nicaragua y está construyendo otro en México, Bueno, y todos hacia esas el tensiones Pacífico. geopolíticas yo creo que estás mencionando son gravísimas, porque Sí, justamente nos sí, dicen, esto de aquí no es un tema, no es un tema neutro, esto de aquí nos está obligando a tomar partido en unas a tensiones meternos en un conflicto geopolíticas. donde no tenemos vela. Exacto, no A ver, tenemos vela en qué eso interés y nos tenemos van a meter nosotros? en la bronca. Discúlpame que te interrumpa, ¿no? ¿Qué interés tenemos nosotros, incluso la corporación Novoa, en pelearse con un mercado como China donde les vende banana? ¿O con Rusia? Ninguno, ninguno. Sí, estamos haciendo enemigos donde no debemos. Yo quiero recordarte que Novoa dio un paso atrás cuando le entregó chatarra. No sé si te recuerdes, que Ah, eran armamentos rusos que Rusia había entregado al soviéticos, Ecuador soviéticos. soviéticos y que él los quiso entregar a Ucrania. Y cuando los rusos protestaron y le dijeron no vamos a recibir el banano ecuatoriano, tuvo que recular. Claro, pues se dio cuenta, bueno, esta es una metedura de pata. No, Yo mira, me estoy no sé si peleando. estés enterado, Javier, justamente, ahora que recuerdas de ese tema, justamente aquí había un problema gravísimo que Contraloría tenía que haberse pronunciado, porque alguien tenía, para poder declarar chatarra,
semejante payasada que hicieron, ¿no es cierto? Al declarar chatarra estaban dando de baja activos carísimos del Estado ecuatoriano, que más allá del Sin costo, proceso, sin sin ningún proceso de proceso. Pero chatarrización. alguien tiene que firmar eso, tiene responsabilidad sobre ese tema, en primer lugar. En segundo lugar, estaban eliminando del inventario de defensa del país elementos muy singulares. Aquí el Ecuador Obsequiándolos, no dispone de un inventario. obsequiándolos. Entonces se estaba sacrificando una capacidad de defensa muy crucial. Bueno, esto de aquí, ¿no es cierto?, que ha quedado abierto y como siempre impune, ¿no es cierto? Ahora tratan de cerrarlo porque utilizaron ese armamento en el bombardeo a la supuesta minería ilegal de Buenos Aires, con todo ese Ah, despliegue farandulero, ¿no es cierto?, espectacular, claro. a un costo enorme para el Estado ecuatoriano, a un costo cualitativo enorme para la defensa nacional. De ahí viene estas humillaciones Permíteme, constantes a las Fuerzas Armadas, sí. pero Permíteme también ahora, Pedro, con un tema permíteme ahora que gravísimo. dé otro elemento de la soberanía, esta vez interna. De acuerdo a las estipulaciones que firmaron, que está en un decreto ejecutivo, ¿no? Un acuerdo entre Estados Unidos y Ecuador, porque nadie se engañe, la base militar es de Estados Unidos, punto, ¿no? Quieren eliminar el artículo 5 para hacer con dedicatorias. Ahí se establece que el personal militar que labore en la base, todo el personal militar, tenga estatus diplomático. Eso quiere decir fuero territorial, que cualquier cosa que haga no serán responsables ante los jueces nacionales. No estoy hablando de las operaciones militares, estoy hablando de algo sencillo, de un accidente de tránsito que culmine en la muerte de una persona, un peatón ecuatoriano, por un accidente. De repente está con unas copas en su momento libre, alguien de esa base, ¿no? Y ya, se descuida y mata a alguien por accidente. Pues no responde por eso. No responde por esa Vale, muerte. de hecho, en la base de Manta, Javier, hubieron 3 asesinatos y los responsables gringos fueron protegidos por la base e inmediatamente trasladados a la Florida, sin Bueno, ningún tipo de tú responsabilidad del Estado planteaste, ecuatoriano. tú planteaste la tradición nuestra. Yo rescato el nombre del doctor Pedro Carbo, que fue presidente del Consejo Cantonal de Guayaquil y sacó un manifiesto en contra del concordato. No voy a alegar, era contra el concordato con el Vaticano que hizo García Moreno, no voy a alegar todo. Lo importante es que él dijo que a través de este concordato, los miembros del clero en el Ecuador, que son representantes del Vaticano, con el que se ve el Estado Vaticano, con el que se ha celebrado este concordato. Además puede ocupar prebendas, cargos, manejar la educación, que eso es lo que más se resalta. Asimismo tenían extraterritorialidad. Él dijo, eso no puede ser. Ellos tienen que ser como cualquier otra persona en nuestro país, cualquier otro extranjero o nacional que responde ante las leyes ecuatorianas. Porque sucede que una forma de expresar la soberanía es precisamente el sometimiento a la ley. Hay personas que no están sometidas a la ley por tratados internacionales. El personal diplomático, y no digo todo, los embajadores. Los embajadores tienen ese rango. Por eso el problema que hubo con México, ¿no? Porque a ellos no se les puede dar un trato, sino el trato de deferencia, ahí sí especial, porque son representantes de otro Estado, ¿no? Y afectar a ellos es una ofensa a otro Estado. Pero no todo el personal de las embajadas pues tiene ese estatus, advierto, no todos. El embajador sí, el personal de alto nivel, consejeros, etcétera, ¿no? Eso sí, por el Tratado de Viena. Pues es un tratado que obliga a todos. Ese es uno de los que se invocó contra el Ecuador justamente, ¿no? Pero bueno, Bueno, de y aquí aquí darle a no es un tema, soldados, a Javier, tropa, a recordemos, todos. recordemos que este no es un tema teórico, ¿no? Recientemente, 2 ciudadanos israelíes que formaron parte de la cápsula de seguridad del vicepresidente de entonces, Otto Sonnenholzen, que vivían además en el mismo edificio del vicepresidente Sonnenholzen, fueron denunciados por la propia Paula Romo, de la misma jorga de Sonnenholzen, por estar metidos en toda la corruptela del reparto de los hospitales con la gente Así. muriéndose porque no había medicamentos. Resulta ser que estos 2 ciudadanos israelíes protegidos por esa cápsula de seguridad estaban en estos embarres. Y al uno, ¿no es cierto?, lo terminaron matando en la prisión para que no hable. A los cinco Yo minutos murió. recuerdo.
Entonces, lo que estamos Sí. diciendo es que ahora, ¿no es Mira, cierto? eso nos Pueden venir a convertiría, robar, pueden venir a matar, pueden venir a violar, como ya ha sucedido, ¿no es cierto? Y tienen total impunidad. así es, impunidad. Fíjate tú, esa impunidad no la tienen ni siquiera los miembros de nuestra fuerza pública, porque son responsables. A ver, en este momento están siendo juzgados esos paracaidistas que participaron en el secuestro. Hasta ahora están condenados por esta desaparición forzosa, ¿no? De los 4 niños de las Malvinas. Están ante la justicia nuestra, ¿no? Porque hubo un exceso de parte de ellos, ¿no? En este caso. Entonces, pero eso no pasaría pues si fuesen soldados estadounidenses aquí. ¿Sí ves? Claro. No, pues no puede Porque ser. además dice, ¿Por qué ese privilegio? dice y sus Entonces auxiliares, estamos ¿no? convirtiendo al Ecuador Exacto, en porque un además dice protectorado con y eso, sus ¿no? auxiliares, entonces esto incluye a los mercenarios, pero además en el Estatuto de la Fuerza ya adelanta eso porque incluye también a los contratistas, y esos contratistas pueden ser contratistas comerciales civiles, pueden ser prestamistas, pueden ser todo tipo de transacciones. Claro, todo, incluida esta de los servicios de mercenarios. Pero bueno, eso es también un trabajo civil, perdón, este mercantil, ¿no? Se reconoce como un contrato mercantil. Pero bueno, esto es el problema de la afectación de la soberanía. Estos son los aspectos que no nos van a convencer. Otra cosa distinta, porque la gente confunde, dice, pero ¿por qué nos vamos a negar a la cooperación? La cooperación es otra cosa, Claro, claro. no es entregar Está muy balas. bien que aquí tengamos todo Mire, tipo de si nos cooperación vienen con a dar, nos van a extranjeras, decir, miren, vamos a llevar a instruir en Estados Unidos a personas que saben combatir con el FBI la delincuencia, claro, está y con bien. el Mossad y Nos podríamos guste o hacer no nos operaciones guste, es una conjuntas también. cooperación de buena fe. Claro. Eso es otra cosa. Que nos digan, mire, les vamos a enviar unos carros especiales, vamos a darles equipamiento. Está bien, bienvenido. Muchas Bueno, gracias, hay que decir. ahora Es cooperación, la así como pregunta, nosotros la damos. no solamente como constitucionalista, sino como hombre político de izquierda, es ¿qué está haciendo, qué están haciendo las élites, qué están haciendo las clases dominantes al ceder su soberanía? Ya no hablemos del pueblo, ya no hablemos de la nación, hablemos de la oligarquía. ¿Qué está haciendo A ver, al hermano. regalar la soberanía sobre su herencia? Discúlpame que te digo, el día de ayer salió una nota en el Expreso, en la página de Economía. La Corte Constitucional está conociendo una acción, una demanda de inconstitucionalidad que cuestiona a los puertos privados, ¿ya? Y eso no importa porque la noticia era esta, ¿no? Que hay esa demanda y que la Corte debe resolver sobre este tema. Pero si tú leías todo lo que estaba el contenido, te quedas abismado. ¿Sabes lo que decían allí? El 50% de los intercambios pasan por los puertos privados en este momento en el país. Por supuesto, el más grande de todos es el de Guayaquil, ¿no? Sin menoscabar la Incluyendo importancia de los los que otros. incluyen cocaína, ¿no? Incluyendo los que están contaminados de A cocaína. eso es que iba, espérate, eso iba. Dicen, ellos tienen un plan de inversiones y ahí hablaba, pues la presidenta, es una presidenta, una señora Muñoz, ¿no? Si mal no recuerdo, sí. Decía ella, pues que el plan de inversiones era de ni sé cuántos millones. Entonces yo hacía un comentario. Bueno, aquí está el plan de inversiones y no nos dicen cuántas son las ganancias. ¿Por qué tanta inversión allí, no? Entonces, ¿y qué dice de todo esto la UAFE? De las ganancias de esos puertos privados que manejan esa cantidad, ese volumen, y que se han expandido. Ellos mismos se vanagloriaban y decían en la entrevistada, ¿no? Que dan ni sé cuántos puestos de trabajo, que, bueno, un poco de, como siempre, ensalzando lo que había hecho la inversión privada, ¿no? Y las ganancias. No nos dicen nada, no decía nada la entrevista sobre eso. ¿Cuál es el margen de utilidades? ¿Por qué se han incrementado esos puertos privados en el último tiempo? Y mi pregunta es, ¿y la UAFE qué dice de esas ganancias? ¿Tenemos algún informe de la UAFE sobre eso? Habida cuenta de que por allí se ha transportado, como es público y notorio, cocaína. Ha habido tráfico masivo. Ellos dicen que eso es contaminación, le llaman eso, no de la carga. Bueno, puede ser, puede ser. O sea, no anticipemos criterios, puede ser que haya contaminación. Pero que hay una ganancia, por eso sí. ¿Esa ganancia la están percibiendo ellos o no? Ese es el papel de la UAFE.
Eso es lo que la UAFE Dos debería temitas. Del uno, investigar. una nota al pie de página. Tuvimos un programa entero discutiendo los detalles técnicos con Alfredo Santos Guale, que fue ministro de Agricultura, pero además fue director durante muchísimo tiempo del Programa De Nacional del agricultura, Banano, ¿cómo no? Sí que lo conozco. conoce, pero al detalle, todo el funcionamiento de la cadena de valor del banano, aquí y afuera, ¿no es Sí, cierto? sí, sí, Y ya sé. él mostraba claramente que no había por dónde, no había forma de que, Contaminar. claro, aquí había responsabilidades, porque tienen además aparatos, los containers tienen aparatos detectores, ¿no es Sí, cierto?, satelitales que saben perfectamente en qué momento se abren. Y entonces hay una Mira, vigilancia no solo los permanente containers, de, discúlpame que te diga, ¿no? Los transportes que llevan al puerto. ¿Por qué? Porque si no, ellos temen los dueños que les roben de allí, claro. le descarguen, ¿no? En mitad del camino, les abran las compuertas, le saquen la carga, se la disminuya y se la roben. ¿Sí? Entonces tienen también, pues, un control para que no se abran las compuertas, sino en el lugar de destino. Entonces es Todos, un incluso el tema blindado transporte desde la interno, plantación de mucho banano más el hasta el container. puerto, así es. Entonces yo creo que es muy importante este detalle y es verdaderamente una vergüenza la acción de la UAFE de los últimos 7, 8 años, ¿no? Yo creo que hay muchas responsabilidades que Yo son los pregunto, ¿y existe la financieros. UAFE? Ah, sí, pues, ¿Existe acaso la UAFE? No ahí era sabemos. la ex fiscal Diana Salazar, que va a ser la estrellita de Navidad ya mismo. Ella dirigió esa Ella fue, estuvo en la UAFE. como Ahí trampolín para. empezó su carrera pública. Bueno, ahora mira, Ahora, yo mira, quisiera, me parece que por motivos de tiempo, sí, voy a, el tú segundo punto preguntaste quería lo de la soberanía, conversarte, creo que Javier, eso que, el tema de lo político, o sea, cómo esto está transformando al cambiar la composición de la Asamblea, al cambiar el carácter de la representación de las provincias, sobre todo las provincias más pequeñas, con mayor diversidad étnica, con mayor problema de representación, cómo haces para el tema de transformar, cómo han hecho para transformar la gestión de lo político, ya no solamente con respecto a los sectores populares, sino también en términos del juego, de la dirimencia de los conflictos al interior del bloque de poderes de la oligarquía. mira, aquí va a haber un problema además que deben zanjar, bueno, lo van a zanjar, tienen mayoría en la Asamblea, ¿no? Eh, con Con la convocatoria, que reduce a 80 el número de asambleístas, ¿no? Evidentemente no se puede cumplir con los parámetros del Código de la Democracia. Quiero recordarte que el Código de la Democracia establece una representación en votación por distritos, con candidatos por distrito. Si ahora tenemos un número más reducido de asambleístas, estoy hablando de la Asamblea Constituyente, el distrito pasa a convertirse solo en la provincia. ¿Ya? Porque hay representaciones de provincias que tienen un candidato, nada más, uno, ¿ya? Eso sucede con la mayoría, valga el término, con la mayoría de provincias del Ecuador, en donde el número de habitantes, pues, es menor que en las provincias que tienen mayor población. Esto es, pues, Pichincha, Guayas, Manabí, Azuay, ¿no? En ese orden. Luego vienen otras un poquito menos. Pero hay unas que tienen uno. Y curiosamente son las poblaciones en donde existe una población indígena y una población, por supuesto, mestiza. Entonces, si elige uno, pues habrá uno que será blanquito, como dicen los indígenas, o indígena, y no hay más. Es decir, no hay posibilidad de que haya dos, uno que sea de la mayoría y otro de la minoría. Habrá que cambiar las reglas. Uno, lógicamente esto merma la representatividad en esta asamblea, ¿no? Y luego el otro problema, pues, es que como efecto de lo que estaba diciendo, si se ganase el sí en torno a la figura de Noboa, se estableciese una polarización política para la próxima texto constitucional. Es decir, sería un texto que respondería a una orientación del actual presidente de la República. Quizás se logre arañar ahí algunas representaciones y salvaguardar uno o dos instituciones. Pero las grandes líneas, por ejemplo, la participación ciudadana que establece distintas formas de consulta y de participación directa de los ciudadanos, revocatoria de mandato, para mencionar unas cuantas, la consulta libre e informada, obligatoria a los pueblos indígenas para
la explotación del subsuelo, el vencimiento del subsuelo, entre otros, ¿no? Y otras consultas ambientales, ¿no? A las cuales, pues como saben, no le han hecho caso. ¿Dónde quedó el resultado del Yasuní, del Chocó, de, de eh, Adelante, adelante, Javier. ya. ¿Dónde quedan esas consultas? A ver, las consultas incluso que han sido ignoradas. La del Chocó, en el caso de Pichincha, Quinzacocha en Azuay, ¿no? Yasuní. Entonces nosotros tenemos, ya no tendremos estas posibilidades de participación, ni siquiera la silla vacía, que tampoco ha servido en los municipios, ¿no? Pero que está allí. El establecer la posibilidad de establecer acciones por el incumplimiento de la participación ciudadana en muchas decisiones. Ya no habrá. Y la poca representación, que es la electoral, que es indirecta, es decir, perdón, representativa, ¿no? En la cual nosotros elegimos representantes, estará también reducida, porque el número de representantes será también más reducido. En resumen, la democracia estará recortada. Será una democracia recortada. No sé si por el tamaño del presidente, ¿no? Para ponerlo a la altura de su tamaño. Pero bueno, estas son las cosas con la democracia. Y esto es muy grave. Esto es muy grave. Porque cuando el pueblo no tiene mecanismos, vías de participación democrática, también las acciones de protección, que son una forma de participación, se llaman acciones populares, se llaman, ¿no? Así se las denomina en la jerga constitucional, acciones populares porque se reivindica un derecho que debe ser protegido o tutelado. Cuando no la tienen, pues, ¿qué camino queda? ¿El de la protesta? ¿El de la lucha abierta? ¿El de la confrontación? Es decir, el camino, en resumen, de un combate, ¿no? El pueblo ecuatoriano ha demostrado que no se queda con las manos cruzadas, ¿no? Nunca ha sido así. Siempre ha sabido hacer respetar sus derechos, el derecho a la resistencia consagrado en la Constitución ecuatoriana. Siempre ha salido. Esto es condenar al país, además, a una espiral de violencia. Nadie la quiere. No deberíamos nosotros alegrarnos de eso. Nadie puede alegrarse de eso. Por eso trae consecuencias lamentables para mucha gente, un dolor insufrible por las pérdidas, ¿no? Que son irreparables. Eh, entonces, yo creo que está claro por qué nosotros no podemos prestarnos a este recorte de la democracia, ¿no? Soberanía, democracia son dos pilares de cualquier Estado moderno. Ahora, en este tema de la Sin esos democracia, pilares, aparte de pues, la relación entre los de arriba y los de abajo, hay la relación dentro de los de arriba y en el Ecuador ha sido particularmente agudo y sobre todo en algunos momentos. Acordémonos que hace 25 años hubo esa marcha de los Crespones Negros, 1 millón de guayaquileños pidiendo armas para atacar a Quito. Acordémonos cómo en 5 minutos, ¿no es cierto?, estuvieron intelectuales, técnicos, profesionales, académicos guayaquileños pidiendo visa a los ecuatorianos para entrar a Guayaquil. Entonces, aquí históricamente ha habido estas placas tectónicas, no se ha terminado de sellar, digamos, esta situación de la unidad nacional y, digamos, con toda la dinámica, ¿no?, económica que va forjando, digamos, una sierra norte, una costa norte, una sierra sur, una costa sur, una Amazonía y Galápagos, ¿no es cierto?, que cada vez tienen mayor, no solamente que tienen mayor presencia económica y que requieren mayor presencia política, sino que, como estabas mencionando, están sujetos a estos problemas de representación mucho más serios que lo que pueden tener las provincias más homogéneas, ¿no? Por el tema de la diversidad étnica, por el tema de las distintas articulaciones a la economía capitalista, tanto nacional como mundial. Esto genera una serie de conflictos que ahora están siendo puestos en olla de presión, ¿no es cierto?, en una situación en la que no va a haber capacidad de procesar. Y si encima de eso resulta ser que el gobierno puede comprar estos asambleístas, que van a ser solamente uno, ¿no es cierto? O sea, es del todo o nada en las elecciones. Si pueden comprarlo y además, si la campaña solamente puede financiar por los bolsillos profundos, sea de los propios oligarcas o de la mafia,
estamos en una situación en la que ya no solamente a nivel de los sectores populares, sino que dentro de los conflictos, dentro de los problemas que tienen que resolverse a nivel de las clases dominantes, se está planteando un serio interrogante. ¿Cómo ves vos esa situación? Mira, yo le voy a decir como una metáfora, creo que es muy clara. El nuevo Ecuador nos conduce a desempolvar el viejo Ecuador de los caudillos, porque en eso vamos a terminar. Los caudillos que tengan poder y dinero. Los gamonales, como se llamaban en el siglo XIX y hasta mediados del siglo XX, a quienes ejercían ese gran poder, ¿no? Que no era solo en el campo, era también en la ciudad, ¿no? Por no olvidar que en ese entonces las ciudades en realidad eran, al revés de lo que pasa ahora, eran un apéndice del campo. Guayaquil era solamente el puerto de los gran cacao, de los grandes hacendados, ¿no? Que rodeaban toda la cuenca del Guaya. Entonces, es volver a eso, nada más y nada menos que volver a eso. Entonces, esto no es un cambio, esto es un retroceso histórico. Eso es lo que pretenden, un retroceso en las instituciones. Mira, nuestras instituciones son malas, son defectuosas. Si tú, es fácil, tú lees una encuesta, ¿no? Opinión del Ejecutivo, tanto, siempre se va depreciando. Del Legislativo, tanto. Del Judicial, tanto. De las Fuerzas Armadas, tanto. De la Iglesia, tanto. Siempre están a la baja. Es decir, no hay instituciones que gocen de legitimidad representativa. Esa es una gran diferencia con lo que pasa, por ejemplo, en los países europeos y en Estados Unidos también, ¿no? Ellos se aprecian mucho de sus instituciones democráticas, hacen gala de esas. No voy a entrar a discutir si son tan perfectas como ellos la presentan, ¿no? Fíjate tú que Estados Unidos se aprecia, por ejemplo, de su justicia, tanto que ellos no aceptan que alguien, un estadounidense, pueda ser juzgado fuera porque solo ellos tienen la posibilidad de hacerlo. No voy a entrar a hacer el juicio de eso, no es el momento, ¿no? Pero en todo caso, ellos se precian de eso y en gran medida tienen la aceptación de su pueblo que acepta que esa institucionalidad es algo valioso. ¿Por qué no son valiosas nuestras instituciones a ojos del pueblo? Primero, porque son poco representativas por su carácter cerrado y oligárquico. Olvidémonos del resto. Ahí entran muchas componentes, además, por supuesto, racismo, regionalismo, clasismo, eh, todo eso, sexismo, todos esos componentes entran. Pero en resumen, son excluyentes, siempre han sido excluyentes. Y lo siguen siendo, ojo, lo siguen siendo, lamentablemente sí. Pero es lo que tenemos. Son perfectibles, por lo menos soñamos con que Y puedan además dentro de cada perfeccionarse en algún institución hay momento, ¿no? excepciones que son muy, muy rescatables, ¿no? Que tienen una visión clara o profesional, honesta de servicio al país. Sí, los principios no son malos. O sea, te pongo un ejemplo, la autonomía universitaria, algo cerrado, desde muchacho cuando éramos estudiantes, la autonomía universitaria. ¿Pero qué autonomía existe cuando tienes mendigando, por ejemplo, a las universidades por recursos, mendigándole al Estado, oiga, denos algo para esto? Y realizan sus actividades en realmente un esfuerzo heroico, ¿no? Que se hacen malabares Ahora, pero tal vez ahí el para tema poder más, cumplir más con delicado, lo que más corresponde. crucial es el tema de la de las instituciones armadas, ¿no? Porque la definición misma del Exacto. Estado como la representación del monopolio legítimo de la fuerza podría estar vulnerado en este proceso de cuestiones de intereses centrífugas atravesados por la Claro. presencia de militares extranjeros, atravesado por la presencia posible de mercenarios y atravesado por los grupos delincuenciales que van a tener ya no solamente Imagínate. la escalada que han tenido hasta ahorita, sino también la posibilidad de tener sus propios representantes financiados desde su bolsillo. Sí, mira, el problema del financiamiento de la actividad delictiva es más grave, porque ese financiamiento está entrecruzado con el sistema bancario nuestro e internacional. En el que ¿No es que tampoco la UAFE ha acaso hecho nada, el ¿no? Ahí tráfico fue de el drogas reporte León de guardan en Troya. el colchón, guardan los ahorros en el colchón? No, no, lo guardan en los bancos y obtienen ganancias, por eso lavan, blanquean sus capitales a través de los bancos, ¿no? Y además obtienen pingües ganancias y los bancos también, por ese manejo de esos recursos. Todos lo sabemos eso. Sí, el caso del Banco Wachovia en Estados Unidos, por ejemplo, hay tantos ejemplos, ¿no?
eh, Petro tenía razón cuando le decía, oiga, señor Trump, los problemas del narcotráfico usted los tiene aquí, aquí están sus capos, aquí en Nueva York, en Miami, aquí están, aquí están. Son vecinos suyos, son vecinos suyos en Miami, no están allá en Colombia, ni en Venezuela, ni en Ecuador, aquí están. Acá ya están esos, los peones de segunda nomás de este gran negocio, ¿no? Entonces, este problema es un problema que amerita entonces toda una estrategia de seguridad. Ya derivamos hacia el tema de la seguridad, ¿no? Pero la seguridad que es indispensable, es indispensable, ¿no? Nadie puede dudar de eso, ¿no? La seguridad requiere de no solo de un aparato, sino también debe haber un aparato de seguridad, evidentemente, ¿no? Incluyendo los actos de inteligencia propia, la tecnología, la preparación, las tropas, el entrenamiento, todo eso debe haber. Nadie discute eso, ojo, nadie puede discutir eso. Pero requiere de algo más importante, una voluntad ciudadana, primero, que comprenda, que apoye y refuerce ese tipo de actuaciones, ¿no? Por eso la Constitución le llama seguridad ciudadana porque debe establecer un nivel de participación ciudadana. No me estoy refiriendo a que los ciudadanos todos debemos aprender a disparar ni nada de eso, ¿no? Eh, de repente sí, ¿no? Se puede preparar también eso, en manejar armas, pero sobre todo manejar situaciones en las cuales se actúe con responsabilidad y eso implica pues una clara conciencia ciudadana. Yo creo que nosotros tenemos algunas cosas buenas. Yo veía alguna gente que se asombraba, por ejemplo, el carácter solidario de los ecuatorianos. Cuando hay un desastre natural, todos nos alineamos. Entonces, tú ves gente de distintos estratos, incluso gente muy pobre, ¿no? Que coge y lleva algo y dice, no, yo quiero esto, quiero donar esto, ¿no? Para los damnificados, para los que han sufrido. Es decir, hay mucho desprendimiento del pueblo ecuatoriano en eso. Pero en este caso, ¿no? En el desprendimiento, eh, que es una virtud, ¿no? Requiere ser complementado también con otros aspectos de la solidaridad. La solidaridad que incluye un elemento de solidaridad social ya no solo la individual, ¿no? Ya no solo ante una desgracia, sino una constante solidaridad social. Saber, por ejemplo, nosotros, que la responsabilidad de que los niños estén estudiando depende, por supuesto, en primer lugar, de que se paguen los impuestos, ¿no? De que se cumpla con ese mandato constitucional. Todos, los más pudientes hasta los que menos tienen y que están obligados, no todos, pues sabemos, hay personas que no están obligadas por los escasos ingresos que tienen. Eh, que la solidaridad incluye también la prestación de servicios que deben ser facilitados a las personas que precisamente carecen de eso, ¿no? Bueno, un conjunto no voy ahora a hacer todo un delineamiento sobre estos temas, pero evidentemente son políticas que corresponden, por cierto, al Ejecutivo. Las políticas públicas están en el artículo 85 de la Constitución y están muy claramente delineados sus principios. El principio de solidaridad, el principio de participación, el principio de colaboración en el presupuesto para que funcionen esas políticas públicas. Y por supuesto, el respeto a los derechos, porque pueden haber políticas públicas que entren en contradicción con derechos. Y en este caso, pues deben reformularse, dice la Constitución, o ponderarse. Es decir, tratar de que no haya choques entre las políticas públicas y los derechos, que más bien las políticas públicas ayuden o colaboren a que se satisfagan los derechos del buen vivir. Ahora, mira, a propósito del tema del buen vivir, que probablemente sea uno de los principios que quieran borrar del nuevo proyecto Ah, por constitucional, si supuesto. es que triunfan, ¿no es cierto? Se plantea una serie de destrucciones de conquistas sociales, el tema del derecho del agua, el tema del derecho de la naturaleza, el tema de los sectores estratégicos, el tema de la economía social y solidaria, de la economía popular y solidaria.
de el papel del Estado y la política pública en términos de las políticas de bienestar social, el eliminar, ya lo ha adelantado el presidente, que el seguro social deje de preocuparse del tema de la salud. En fin, una cantidad de cosas que plantean un proceso clarito de desnacionalización, de privatizaciones, de desregulación del libre mercado, que por un lado, ¿no es cierto?, va a favorecer al proceso de polarización económica y social que ya se ha dado en estos últimos 7, 8 años, pero que también va a generar una situación de destrucción del tejido productivo, de destrucción del tejido social, que pondría en riesgo la propia dolarización, o sea, que hacen referencia a la sostenibilidad de la economía. Si a esto le sumamos lo que acabas de mencionar hace unos minutos, el hecho de que ni siquiera los oligarcas agroexportadores están a salvo, porque parte de la alineación internacional, en la política internacional con la política, por ejemplo, de Trump, está definiendo o estás conmigo o estás contra mí. Entonces, significa Sí. alejarse de los motores más dinámicos de la demanda mundial, como son China, como es Rusia, ¿no es cierto? Lo cual dejaría que al propio mercado externo, ¿no es cierto?, en una situación de indefensión. Entonces, si hay políticas de ajuste, de La India y Irán privatización, también. matas del mercado interno, pero también matas del mercado externo. ¿Cómo se sostiene la economía, Javier? Mira, yo quiero empezar por hacer una pequeña reflexión geopolítica. Eh, el centro del mundo, no es de hoy, hace muchos siglos atrás, es Eurasia. Es una gran masa, es la más grande de todas, ¿no? Eurasia, es decir, Europa, que es la más chiquita, la parte más chiquita, y Asia, la más grande, ¿no? Con un añadido, es la cuna, Eurasia me refiero, no toda Eurasia, la cuna de múltiples civilizaciones milenarias, la de la China, la India, de Persia, al actual Irán, ¿no? La rusa, y por supuesto las culturas eurooccidentales, entre ellas la española, ¿no? De las cuales somos tributarios también. Este corazón, este núcleo que se formó ya hace mucho tiempo, eh, las famosas guerras púnicas, por ejemplo, para los que no conocen de historia de las guerras de Grecia con el Asia Menor, básicamente con los persas, que están pues historiadas además, nos dieron origen a numerosas leyendas, etcétera. Bueno, eh, todo esto adquiere un nuevo carácter con la mundialización moderna del capitalismo, ¿no? Cuando Europa empieza a predominar y convierte en colonias o en semicolonias a esas grandes civilizaciones asiáticas. Esa época terminó. Esas sociedades asiáticas hoy día se dan el lujo de comprar o mantener o sostener activos incluso en Europa. ¿Mm? Es decir, la dependencia o la balanza, ¿no?, de dependencia se ha invertido y ha vuelto a ser lo que era antes de esa modernidad. Europa, hasta antes de la modernidad, era un continente que temblaba ante los turcos, las tropas asiáticas, los hunos, los mongoles, los africanos del norte islámicos, ¿no? Es decir, los pueblos árabes. Europa temblaba de terror y se sometía a eso. Ah, las cosas cambiaron, pero por poco tiempo. Las cosas han vuelto a su nivel histórico. Están volviendo allá, ¿no? Y nosotros pues entramos recién a esa modernidad capitalista con la anexión que hizo España, inició España, ¿no?, en el continente americano. Pero bueno, el problema es que ese núcleo, o en torno a ese núcleo, se va generando o se está gestando precisamente esto que hoy se llama policentrismo, que no va a ser tan policentrismo. Igual van a existir grandes potencias, ¿no? Quizás ahora haya otro tipo de entendimientos. Por ejemplo, parece increíble, ¿no?, que hace unos años atrás Rusia con China y la India con China, la India con Pakistán no podían verse, estaban en guerra. A propósito, muchas de esas guerras asusadas desde el exterior para mantener esa división.
La separación de la India con Pakistán fue promovida por los ingleses, con el pretexto de la religión, ¿no? Hinduistas lo de la India, islámicos lo de Pakistán. Es decir, una confrontación religiosa, así como hicieron en Yugoslavia, musulmanes contra ortodoxos, contra católicos, es decir, no tuvieron empacho en usar la religión para dividir y enfrentar y que se maten entre ellos la gente. Esas guerras por religión son algo Dividir horroroso. para reinar ha sido la vieja consigna, ¿no? Pueden ser cuestiones regionales, pueden ser cuestiones religiosas, pueden ser cuestiones de todo tipo. Yo creo que es muy importante el señalar eso, porque cosas que dirían son impensables, ¿no es cierto? En 5 minutos, como las sopas Maggi, pueden terminar con agüita caliente, enseguida se puede crear todo tipo de Ya enemigos. la resolvieron, fíjate tú en Asia, ya resolvieron eso. Con la ruta de la seda están integrados la mayoría de esos pueblos, ¿no? Claro, Es pero aquí decir, justamente bajo la conducción de China. se ha satanizado la obra pública, ¿no? Entonces, ni siquiera eso tenemos. Pero digamos, la conducción de China se está produciendo esa nueva hegemonía, ¿no? Y claro, esa hegemonía ha sido atraído el Brasil en el grupo del BRICS, ¿no? Está atraído Arabia, México, estoy hablando de países grandes, ¿no? Además, pues, un sinnúmero de países más pequeños. En todo caso, lo importante es que ese pluricentrismo sí tiene un eje. Son los países asiáticos. Y dentro de los países asiáticos, indudablemente China. Entonces, es policentrismo porque reconocen que están construyendo un nuevo centro que antes era Atlántico, noratlántico, es decir, era Estados Unidos y Europa. Eso era, ¿no? Noratlántico vendría a ser. Ahora no, ahora está abierto al Pacífico, al Índico, a los océanos Índico, Bueno, pero Pacífico, todo esto, Javier, Oceanía. son las condiciones de afuera, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros tenemos capacidades internas, las fuerzas internas del Ecuador, cómo afrentan estos Sí, desafíos pero en Pedro, el es que yo contexto de la quería agenda decirte algo, imperial? ¿no? Es que yo te estaba hablando de esto, porque en alguna parte tenemos que arrimarnos todavía. Estoy hablando, diría aquí, como solemos decir aquí en la costa, la plena. No hay salida en este momento, ¿no? No hay salida. Tenemos que buscar efectivamente algo que nos permita decir, esto es lo más ventajoso. No nos vamos a pelear con nadie. Ojo, no estoy pidiendo que le creemos la guerra a Estados Unidos, no, es absurdo. Que no queremos base es una cosa, pero otra cosa es que le creemos la guerra a Estados Unidos. No, nada, no. ¿Por qué? Mientras no nos den motivo, ¿por qué vamos a crear nosotros la guerra a ellos, no? Mantengamos una buena relación económica, comercial, de amistad en lo que se pueda, perfecto, no hay problema. Pero estamos hablando de dinámica económica. La geopolítica se fundamenta en eso, ¿no? En dinámicas económicas. Y nosotros estamos atados a una moneda, el dólar. Estamos atados conscientemente, ojo, porque sí, pues se tomó la resolución. No la tomamos nosotros porque tampoco nos consultaron, ¿no? Pero bueno, ya estamos allí, estamos en esa lógica, pero tenemos que buscar de qué manera diversificar nuestros intercambios. Diversificar me refiero desde el punto de vista monetario cuando hablo de intercambio, porque hay muchas formas de intercambio. El monetario, evidentemente, es el principal. Pero ¿por qué exclusivamente en dólares? Si vamos a hacer un intercambio con China, pues China tiene una moneda bastante solvente ahora. ¿Sí? La India igual, no está hablando solo por China porque es un país comunista, no, la India igual. Irán también. Yo te decía que había olvidado dos grandes potencias actuales, ¿no? La India e Irán, en ese orden, ¿no? Junto a China, Vietnam, que está empezando a despuntar, Japón, por supuesto, ¿no? En el Asia también, Corea del Sur, Corea en general, ¿no? Del norte y del sur. Entonces, tenemos un mundo multipolar. Tenemos que tener clara conciencia de eso y trazar reglas que nos permitan entendernos. En primer lugar, en América Latina. Este es nuestro espacio natural. Eso lo han entendido muy bien los brasileños que están pensando en hacer un tren desde las costas atlánticas, ahí no tienen salida al Pacífico, al Perú. El Perú le dará la salida
al Pacífico de Brasil, que sabe que la principal fuente de intercambios está en el Asia, en el Pacífico, ya no en el Atlántico. ¿Te acuerdas que nosotros nos peleábamos por llegar al río Amazonas, de esta guerra con Perú? ¿Sí te acuerdas? Claro. ¿Cuál era el objetivo? Llegar al Atlántico. Ese era nuestro gran problema, porque allá estaba todo. Ahora ya no necesitamos eso de segundo plano. Ahora el problema está en el Pacífico. Es al contrario, nosotros tenemos que brindarle a los países atlánticos una salida, pero una salida justa, ¿no? Una salida adecuada, que pueda beneficiarnos, en los cuales pues ellos también se beneficien. Ganar, ganar, para decirlo en términos actuales. Que sea en términos de igualdad. Entonces, yo creo que debemos empezar por eso, un tipo de integración que nos permita unir fuerzas en América Latina. Las integraciones nuestras tienen un defecto, es una especie de amontonamiento. Todos producimos lo mismo y competimos entre nosotros, ¿no? Claro, y el que logra despegar un poco con algo, ya pues bueno, ya está bien, me ganaste en eso. Nosotros lo hacemos, yo qué sé, con el camarón, con el banano, el cacao, por ahí algo así, el café. Estoy hablando de los puntos, los productos más comunes, ¿no? Que competimos. Ya. Eso nos permite decir, bueno, tenemos esta ventaja comparativa, como se dice en los términos antiguos del liberalismo, ¿no? De Smith. Esta es nuestra ventaja comparativa, ¿no? Ya, está bien. Pero necesitamos también complementarnos. El desarrollo es complementarse, es división del trabajo, ¿no? Estos países de los que hemos hablado se especializan, tienen zonas de especialización. En una parte se produce algo, en otra, se intercambian productos, etcétera, etcétera. Esa es la gran ley del desarrollo, en realidad, Bueno, es y a la nivel de división las del trabajo. fuerzas sociales, ¿cuál crees que podría ser la alternativa para la organización popular, para la movilización social, para la formación y la renovación Buena de las pregunta. fuerzas políticas? Buena pregunta. Yo, mira, hace años, yo levanté una tesis, todavía me dedicaba solo básicamente a la dirigencia política. Era necesario dos cosas. Primero, superar la dispersión de los movimientos sociales. Estoy hablando de los años 80, 90, cuando hubo ya la crisis del campo socialista, de la Unión Soviética, etc. 80, 90. Hasta entonces, nosotros sosteníamos, aquí hay una reflexión epocal, ¿no? Digamos, la izquierda se representaba en un cierto pluralismo social. Yo recuerdo, por ejemplo, en esa época, pues los partidos de izquierda tenían representación en distintas centrales sindicales. La CEOLS, el Partido Socialista. La CDU, también el Partido Socialista. La CTE, el Partido Comunista. La UNE, el Partido Marxista-Leninista. Es decir, había una especie de feudos, en cierta medida, ¿no? Gremiales, sindicales, ¿no? Que aglutinaban personas. Claro, se formó el FUT, permitió esto, pues, una cierta unidad, ¿no? Los indígenas, por otro lado, ojo, ya surgió la CONAIE, había también centrales campesinas e indígenas en las respectivas centrales sindicales. Había una cierta atomización. Hasta cuando hubo el campo socialista, había un cierto eje también porque más o menos todas miraban hacia allá. ¿En qué sentido? No, no digo en el sentido de dependencia, sino una especie, bueno, allá está el socialismo. Puede tener tales defectos, pero bueno, allá está. Tenemos gente con la que podemos hablar, entendernos hasta cierto punto. Desapareció eso y se inició una dispersión. ¿Cuál es el primer gran reto? Unir a todos los movimientos populares en una gran confederación unitaria de organizaciones populares. Cuando digo confederación, quiere decir que cada una mantendrá su autonomía, que seguirán existiendo federaciones, confederaciones, pero una sola que los cobije a todos. Eso lo volverá La gran casa de Tejada, ¿no? La gran casa del no de Tejada. de departamentos, Que queda, de que queda, que departamentos donde queda, quepan todos. que queda muy, Aquí calza hay, muy bien con el tema del significante vacío de la clau, ¿no? El tema este de sí, una consigna paraguas que pueda aglutinar a las distintas consignas, a las distintas pero reivindicaciones. mira, yo planteé eso.
avisorando precisamente que se acercaba una atomización a partir de esta situación. Y que la única fórmula era, primero, respetar la autonomía de cada uno, es decir, no decirle, vamos a hacer, algunos dijeron central única de trabajadores, no, eso no cala. Fíjate tú que cuando se formó la Confederación de Trabajadores del Ecuador, rechazó ponerse central. Ya habían centrales cuando se formó la CEDOC ya existía, por ejemplo, la Central de Obreros Católicos. La CEDOC fue fundada Y en muy 1938 sabiamente, y la CTE en 1944. muy sabiamente, ese mérito lo tuvo Pedro Saad. Pedro Saad dio, esto es una confederación, y no de obreros, de trabajadores del campo y de la ciudad. ¿Sí es? Y se formó la FEI y fue parte de la confederación. Y hubo trabajadores agrícolas del litoral, ¿no? En la CTE. Todos trabajadores, no obreros. No una central obrera. El obrerismo no, ese no es el camino. Esa confederación tuvo mucha fuerza. Después aparecieron otras, se dividieron. No, no vamos a entrar a hacer esa historia, ¿no? La historia del movimiento obrero explica cómo surgieron algunas de esas otras centrales, se atomizaron, etc. Ya no es posible que la confederación abarque a todos, la CTE, como era en su momento. Era la única central que tenía esa característica de confederación aglutinante. Pues hay que crear otra más grande, donde quepan todos. Digamos así, una gran casa en donde haya muchas habitaciones para que estén ahí, un comedor común, para decirlo así, ¿no? Una gran sala de sesiones y ya, pues después cada uno manda en su respectivo hogar, sin problema. Una En su propuesta, departamento, una ¿qué más? propuesta que creo que va a ser muy seminal, Javier. Bueno, yo creo que Perfecto. hemos cubierto nuestra marca del tiempo. Perdón, y termino con esto, Sí, termino con esto. Eso permitirá también la reconstitución de la izquierda, porque la izquierda sin movimientos sociales es nada. Eso está el problema, ¿no? Sin movimientos sociales con los cuales se identifique y se movilice, es nada. Eso ayudará a reorganizar y a resurgir a la izquierda. Eso es lo que quería decir para sí, concluir, ¿no? muchísimas gracias por tu participación. Creo que han sido una serie de herramientas que se están poniendo a consideración de nuestra audiencia y que ojalá puedan contribuir también al desarrollo de un debate tan necesario en el país. Muchas gracias de nuevo y hasta la próxima. A ti, hermano. Allá hablaremos. Gracias. Chao.